Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las 3 instituciones involucradas en este evento, las 3 que han organizado. En primer lugar, el Seminario Rabínico, donde alguna vez he dado clases en el pasado, el IVO y el Museo del Holocausto. Y de manera personal, agradecer la convocatoria a Jacob Rubel, que fue quien me llamó para compartir con ustedes estas jornadas. Justamente por solicitud de Jacob, de lo que voy a ocuparme hoy aquí es de la judeofilia y la judeofobia, pero en el campo intelectual argentino o en el campo cultural, para decirlo desde un punto de vista más amplio, en la década del 30 y focalizadamente en el periodo previo a 38, a la Kristallnacht, es decir, cuando el huevo de la serpiente está gestándose. En Buenos Aires, en el año 1932, con olas de antisemitismo que venían siendo repercusiones, por supuesto, del antisemitismo europeo. Por eso yo a este trabajo lo titulé, que era lo que iba a leer Gustavo, y le dije, yo lo digo: Astillas argentinas, judeofilia y judeofobia en el campo intelectual de la década de 1930, porque me gustaba la imagen de las astillas en relación con la Kristallnacht y con todo eso que se rompe allá, como repercute y salpica y lastima acá. Hasta el día de hoy es así, ¿no? En ese año 1932, hacia el invierno, se teme que por una manifestación que se está organizando de manera solapada, digo de manera solapada porque la realidad, pero también la pantalla, es la de un mitin en contra del comunismo, etcétera, etcétera. Es una realidad. La pantalla es que el énfasis de antisemitismo era tan o más fuerte que la voluntad de denunciar y destituir al comunismo. Pero, como ustedes sabrán, esos dos conceptos solían venir muy unidos, sobre todo desde las lecturas de la ultraderecha. Se asociaban todo el tiempo. Había lemas ya entonces, algunos siguen hasta la actualidad, uniendo a comunismo con judaísmo, incluso con masones y con homosexualidad. Era todo un paquete del enemigo al que había que visualizar y atacar, incluso físicamente. En ese momento de tanto calor, la revista Mundo Israelita, que dirigían Kubrick y Resnick, que supongo que algunos de estos nombres les pueden resultar familiares, que aparecía los sábados y que es una revista fundamental del periodo y que de hecho ha sobrevivido de manera milagrosa hasta el día de hoy. Es la más antigua de las revistas judías que sigue viva. Tenemos otra, Gustavo es director de la otra, que es Nueva Acción, que acaba de cumplir 70 gloriosos años también, así que aprovecho para decirlo. Pero esa revista, Mundo Israelita, se encarga de manera oportunísima, por la lucidez y la velocidad con que lo hace y por la eficacia que tiene el procedimiento, de anticiparse a lo que se teme como un pogrom. Si el resultado iba a ser el pogrom o no, no lo sabemos. Si Mundo Israelita pudo haber incluso amplificado su temor, bien hecho estuvo, porque sirvió para movilizar a toda la sociedad. Algunos dicen, bueno, pero no iba a ocurrir, no lo sabemos. Estratégicamente, y en términos políticos, fue perfecto. ¿Qué hicieron entonces desde la revista? Convocaron a escritores, a políticos del judaísmo y no judíos a manifestar su opinión en relación con el antisemitismo. Y los resultados son realmente sensacionales. Yo rastreé esas y todas las otras revistas de la época
buscando estas huellas en la prensa no judía, en la prensa judía, pero bueno, como tenemos solo 20 minutos, lo que quiero focalizar es este hecho genial de Mundo Israelita. Ahí participan, dando su respuesta, personajes de la talla de Borges, de Leopoldo Lugones, de Ricardo Rojas, dentro de los escritores no judíos, de Luis Emilio Soto, que quiero decir y remarcar y repetir, lo vengo haciendo desde hace algunos años, lo que el judaísmo le debe a este escritor no judío, que en general no se recuerda para nada y que ha sido maravilloso, ha sido el mejor amigo de la comunidad judía durante décadas, que es Luis Emilio Soto, es realmente increíble. Uno de los mejores artículos, y de hecho además el más extenso, que aparece en el Mundo Israelita, es de él. Pero asimismo políticos, sobre todo del arco de la izquierda, desde el socialismo moderado hasta el comunismo más tajante, y donde los tenemos a Alfredo Palacios, a Tamporini, a Manacorda, a Juan B. Justo, etc. En definitiva, los principales artículos reúnen 5 políticos no judíos y 5 escritores no judíos, que son los que mencioné recién, y del lado de los judíos, les dije Salomón Resnick, León Kibrik, Antonio Portnoy, el dramaturgo Samuel Eichelbaum, Enrique Digman y León Klimovsky. Aaron Spivak también, que es uno de los mejores artículos, el de Aaron Spivak, que es un personaje un poco relegado, un poquito estigmatizado aún dentro de la comunidad judía, porque se volvió loco, supuestamente, o realmente, entre otras cosas. Y es deslumbrante lo que escribe Spivak en la coyuntura de los años 30 respecto del antisemitismo. Bueno, con estos personajes, con Digman, con Klimovsky, con Eichelbaum, etcétera, y con los que mencioné antes, lo atractivo es que se plantea un espectro que, además de las diferentes posiciones políticas, además de las diferentes religiones o agnosticismos, pero sí pertenencias culturales, identitarias al judaísmo y al no judaísmo, lo fascinante es que yo revisé, algunos recordaba, otros revisé las fechas de nacimiento de todos y se están cubriendo tantas generaciones porque desde las opiniones de unos hasta las de los otros hay más de 40 años de distancia en edad de quienes están escribiendo, ¿sí? Algunos son muy jóvenes, Borges es muy joven todavía, muy joven, es un treintañero, pero hay veinteañeros y hay señores mayores. Entonces es genial la concientización y el diferente tipo de respuesta que se está dando desde los más jóvenes, insisto, hasta estos señores que ya tenían más peso, más responsabilidad, más... el mayor de todos es Marcelo T. Delbert, nada menos. Nacido en 1868, está escribiendo esto en 1932, ustedes podrán sacar la cuenta. Pero sobre todo, la importancia del peso de cada uno de ellos. Unos eran los que ya habían venido desde lejos, de larga trayectoria, y otros los que estaban llegando, como Borges, igual con un peso fundamental. Ahí Borges dice algunas de las cosas más sensacionales, más irónicas, más divertidas, sobre las que espero tener tiempo de volver un poquitito. De cualquier modo, lo interesante de ver son las estrategias discursivas para desmontar este discurso del antisemitismo y así denunciarlo. Se están haciendo cargo desde esas notas también, por supuesto, de señalar con nombre y apellido a aquellos que sí los incomodan del campo cultural, con discursos que se pretenden neutros y que en realidad no lo son, porque van dejando el filamento inconsciente, si somos benévolos, muchas veces inconsciente, otras veces consciente, del antisemitismo. Hay un antisemitismo inoculado, por ejemplo, en las palabras de Manuel Gálvez, que cree que tiene un amigo judío y que nunca dice nada del todo mal respecto del judaísmo, pero que igual uno puede
advertir que evidentemente no es ese el discurso que estamos esperando. Y otros sí, declaradamente antisemitas, como pueden ser Hugo Wast, que conocido por todos ustedes, de quien teníamos el nombre en la Biblioteca Nacional, que hubo una enorme polémica años atrás, como recordarán, durante el kirchnerismo, y felizmente ese nombre fue reemplazado. Esto no tiene que ver con kirchnerismo o macrismo, sino que no podía estar ese nombre en la Biblioteca Nacional, por supuesto. Bueno, omití mencionar a un poeta, educador, que se merece, que es, del elenco de los 10 les mencioné 9, porque no les dije Juan Manuel Cota, dentro de los 10 no judíos, que era muy importante que también participara en esas notas, porque era un reconocido como maestro y escritor de libros para niños. Entonces, tener a este aliado tan entrañable, tan formidable y tan humilde, porque no es un personaje de la talla de los otros que mencioné antes, Juan Manuel Cota, es también muy importante. Las cosas de él se pueden rastrear en la biblioteca del maestro. Pues bien, entonces quiero ahora contarles un poco para poder focalizar cuáles son esas estrategias discursivas y decirles que también las pienso todo este fenómeno un poco en los términos de Umberto Eco, cuando él define el fascismo y el antisemitismo en Italia en los años 30, pero no solo en Italia, se puede globalizar por supuesto, pero él lo estudia más particularmente en Italia, habla de la debilidad filosófica de esa ideología, y creo que lo que traslucen claramente los textos en el campo cultural argentino es eso, la debilidad filosófica frente a apreciaciones y profundizaciones tan certeras como las de un Klimovsky o las de un Aaron Spivak o los que mencioné antes. Realmente son flanes los discursos, flanes en cuanto a la densidad conceptual, no en cuanto a la peligrosidad, por supuesto. Porque decir las ridiculeces que dicen, el tipo de demonización que hacen del judío es tan ridícula, como dice el mismo Borges, que no se puede sostener desde el pensamiento racional. Ese es uno de los puntos más señalados por estos filosemitas, por estos judeófilos y por los judíos. La ridiculez, la estulticia, la falta de pensamiento, dicen directamente. Les decía que Umberto Eco plantea entonces, por un lado, esa debilidad filosófica, por otro lado, la belicosidad, por otro lado, por supuesto, la xenofobia, el elitismo xenófobo, pero además hay un factor añadido que a mí me resulta muy atractivo para pensar, que es lo que él llama la neolengua. ¿Qué quiere decir la neolengua? Eco dice que con el fascismo, con el antisemitismo, como con los totalitarismos en general, pero con el fascismo antisemita en particular, lo que pasa es que el léxico es muy pobre, la sintaxis muy elemental, y se va con la finalidad de limitar la capacidad de pensamiento, se van instalando nuevas formas de lenguaje que hacen desde ya que se reflexione menos. Y eso es muy notable a lo largo de los siglos y de los lugares, porque son instrumentos que quieren desarticular precisamente los otros instrumentos, los del racionalismo complejo, los del racionalismo crítico. De manera que nuestros escritores, nuestros amigos, judíos y no judíos, están apuntando hacia allí. Borges dice, por ejemplo, muchos desagradecidos católicos, empieza con ese tipo de casi de chiste, no por quitarle importancia al fenómeno, todo lo contrario, digo, al fenómeno del antisemitismo, sino por ubicarlos en ese lugar de la ridiculez. Esa cita querría leérselas si me pongo los lentes. Acá está. Comienza su artículo diciendo:
ciertos agradecidos católicos, y más adelante señala que los antisemitas olvidan que Jesucristo no eligió ser francés, ni siquiera porteño. Ese es el tipo de chiste o de ironía que les digo se van permitiendo. Los muchachos del judaísmo hacen exactamente lo mismo. Sigue. Quieren introducir en esta plaza, estas son palabras de Borges, una tenebrosa doctrina de confesado origen alemán, ruteño, ruso, polonés, valaco y moldavo. Olvidan que inculpar a los judíos equivale a inculpar a los vertebrados o aún a los mamíferos. Son unos idiotas, es eso lo que está diciendo, definitivamente. Otros recursos, otras estrategias consisten casi en lo opuesto, que es trabajar con una figura que en términos retóricos se llama ocupatio. La retórica toma esta figura nada menos que del militarismo, o sea, de las tácticas militares, de la ocupación. Cuando vos haces una ocupatio, tomás el argumento del otro, te adelantás al argumento del otro para después desarticularlo mejor. No porque vos lo compartas, pero hablas como si fuera el otro, tomás el argumento del enemigo. Y en ese sentido también es absolutamente magistral lo que vemos que va ocurriendo en las páginas de Mundo Israelita. Agarran el argumento antisemita para después avanzar sobre él y destruirlo mejor, pero desglosándolo como silogismos perfectos, ¿no? Es interesante también que Borges y en general los no judíos, pero algunos judíos también lo hacen, como Spivak, los no judíos dedican algunas de sus palabras igual a pensar quiénes son los judíos. Porque todo esto que les vengo narrando, hasta acá, lo que les narré previamente, tiene que ver con quiénes son los antisemitas y cómo son los antisemitas y cómo operan los antisemitas. Pero de manera entremezclada también vemos la necesidad de autodefiniciones en el sentido de que autonombrarse es existir. Y también con un afán pedagógico para que la comunidad, no solo la comunidad judía, sino la sociedad argentina, conozca, los más desconocedores de lo que puede ser la comunidad judía dentro de la sociedad argentina, conozcan de este modo de qué se trata. Entonces, algunos judíos, como Spivak, optan igual por explicar qué significa ser judío, qué es ser judío, de dónde viene el judaísmo y a dónde va. Sin embargo, está muy bien que en medio de esa campaña tan candente, la prioridad está dada para explicar quiénes son los antisemitas y cómo operan los antisemitas, más que para explicar quiénes son los judíos. De cualquier modo, nunca la explicación del ser judío viene como una justificación. No hay nada, por supuesto, de lo cual justificarse. Y eso también es muy equilibrado. No lo hacen ni los judíos ni los amigos de los judíos. No es que se justifican por ser o por estar, por existir. Sí, lo que hacen es ponerse en comparación con otras colectividades de la Argentina. Y esta también es una operatoria conceptual y un acierto discursivo muy importante, porque el antisemitismo, ¿qué es lo que pretendió, pretende y pretenderá? Entre otras cosas, señalar la anomalía. Lo que quiere es remarcar eso que supuestamente se aparta de un patrón del ser y del deber ser de acuerdo a la forma enferma en que ellos lo determinan. Entonces, lo que ellos hacen es, por el contrario, ahí donde hay una anomalía señalada por el discurso antisemita, trabajan desde la analogía. Entre otras cosas, desde la analogía con las otras colectividades de inmigrantes que han llegado al país, con los italianos, con todos los otros inmigrantes. Y puesto que la lengua está puesta en juego o a foco por las denuncias o por el desagrado con el Yiddish, etc.,
lo que van a hacer también es decir que una lengua más no solo no molesta, sino que lo importante es que los que están acá hablan bien el castellano, refiriéndose a todo este campo intelectual judío y no solamente el campo intelectual, que es mucho más grave se hacen cargo del discurso de los otros para decir que es mucho más grave ser un alemán no judío, y no decir ni siquiera una palabra en castellano o hablar tan mal el castellano. Les devuelven los argumentos, es una guerra notable. Lo importante de todo esto, entre otras cosas, además de la conciencia que generó, porque están las repercusiones en el resto de la prensa, y están las medidas que se toman dentro del Congreso de la Nación. Entonces no es una operatoria menor. Así como les dije que participaban algunos de los diputados, etcétera, como Alfredo Palacio, sobre todo los diputados socialistas, chapó realmente en esa coyuntura, antes y después de estos días y de estos temores y de estas notas de julio, de agosto, de septiembre, se van tomando medidas dentro del Congreso, y hay un contexto en otras revistas como Bandera Roja, etcétera, etcétera, que se pone en diálogo, o en el diario Crítica, que se pone en diálogo con estas que les estoy señalando. Asimismo, bueno, parece que ya está el tiempo, entonces voy a saltear todo el resto, y sí quisiera mencionar a un intelectual más, a un escritor más, que no estuvo entre los que mencioné antes porque no participa en forma directa de la polémica de Mundo Israelita, y que lo voy a traer desde otro lugar, pero salteo todas las ligazones por razones de tiempo, que es Samuel Glusberg. Samuel Glusberg, Enrique Espinosa, el famoso editor de Babel, de la revista Babel, y del editorial Babel, autor de numerosos libros, está escribiendo, aparte de esos textos, cosas privadas. Está escribiendo sus diarios, a los que, bueno, felizmente alguna vez, hace muchísimos años, he tenido acceso. Entonces voy a cerrar, ya que no podemos avanzar con otras cosas, sí compartiéndoles algunas de las reflexiones que Glusberg estaba anotando en sus papeles privados respecto de este momento tan tenebroso al que estamos recordando en estas jornadas. A ver, ¿cuál de todas? Una cortita. En esta ya estamos en 1942. Ya pasó todo lo que ustedes saben que pasó. Estos días he pensado en el cambio profundo que ha experimentado mi existencia desde el advenimiento de Hitler en Alemania. Es una triste fecha para todos los hombres del mundo, tengan o no conciencia de ello. Quizá, dentro de un año, al cumplirse la década nefasta, sea posible celebrar su derrota. Pero Hitler no es solo un necio pequeño burgués austríaco desesperado y rencoroso, sino la imagen de un mundo que debe desaparecer con él. Y esta, quién sabe cuántas décadas, subsistirá aún. Lo verá León David, su hijo, hecho hombre, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que tanto lo de la prensa del periodo, que no está recopilada, que no se conoce, como estos diarios y papeles íntimos que he juntado, son imperdibles, son todas joyas de este tenor. Y bueno, para sufrir menos, termino con algo también de Glusberg. Cuando él estaba en España y estudiando, denunciando en la misma década del 30 el fascismo allá, en un librero de Ronda, de estos que están en un librero de Málaga, va a buscar él un libro con el librero y les muestra una estampa, una postal, y les dice: esto es del barrio obrero. Inmediatamente se da cuenta de lo que dijo y se retracta. El español cristiano dice: perdón, es del barrio hebreo.
había querido decir hebreo y había dicho obrero. Y Glusberg lo retoma con mucha gracia, pensando que las necesidades de todos, con un sentido humanista, de los unos y de los otros, digo, lo dejan más cerca de lo que ese español supondría, y le dice, no se preocupe, al fin de cuentas, lo que queremos rescatar se parece mucho. Bueno, muchas gracias.